No necesitamos nada de Argentina. Brasil es el número 1. Voy a erradicar todos los productos argentinos de este país. Un joven activista anti-argentino lo declaraba con total convicción. Sin embargo, lo que no notaba era la irónica realidad de que él mismo era quien más dependía de Argentina. En los últimos años, en Brasil, han surgido con frecuencia movimientos de resistencia contra los productos argentinos. Cada vez que se profundizan las tensiones políticas o las históricas rivalidades futbolísticas, el rechazo aflora a nivel ciudadano. En el pasado, por ejemplo, cuando hubo aquel famoso y polémico cruce en la final de la Copa América y posteriores disputas comerciales en el Mercosur, se armaron protestas bárbaras en varias ciudades brasileñas. En aquella época, el asunto llegó a ser un problema social enorme, con incidentes de boicot a marcas e importadoras. Sin embargo, estas olas de indignación solían ser calenturas del momento que terminaban enfriándose. Pero la situación empezó a cambiar. La generación más joven, dominando las redes sociales, comenzó a desplegar una campaña mucho más sostenida que las anteriores. Empezaron a compartir información de manera organizada, promoviendo un estilo de vida que evitara a toda costa lo argentino. La historia que les presento hoy está basada en hechos reales y sigue a un estudiante universitario que le dedicó su vida a ese movimiento. Lo que le esperaba en su búsqueda por eliminar por completo los productos argentinos fue una seguidilla de dificultades inimaginables. ¿Qué fue lo que le pasó? Veámoslo en detalle. Tiago, un joven de 23 años, era un estudiante aplicado que cursaba la carrera de Economía en una prestigiosa Universidad de San Pablo. El origen de su pensamiento anti-argentino se remontaba a su infancia. En una excursión escolar a un museo de historia, vio exhibiciones que relataban los capítulos más oscuros y conflictivos de las relaciones entre ambos países y las guerras del pasado. Las fotos, los documentos y los testimonios de la época le dejaron una marca imborrable al pequeño Tiago. Argentina es un país al que jamás le debemos perdonar nada. Desde ese día, en su corazón echó raíces un fuerte rechazo hacia el país vecino. A medida que crecía, ese sentimiento se fue potenciando. Ya en la universidad, Tiago empezó a difundir sus ideas por las redes sociales. Al principio, sus publicaciones solo las veían un par de amigos, pero poco a poco empezaron a llamar la atención. Consumir productos argentinos es financiar su economía. Nosotros, con lo nuestro, podemos vivir una vida espectacular. Con esta cantaleta, la cuenta de Tiago empezó a sumar seguidores a lo loco. En medio año llegó a miles, y al año, más de 10.000 personas seguían cada una de sus palabras. Un día, en el buffet de la facultad, Tiago se cruzó de casualidad con un grupo de estudiantes que pensaban igual que él. Se juntaban regularmente a tomar algo y compartir alternativas a los productos importados del país vecino. «Che, ¿no te querés sumar a nosotros? Hablamos en serio, queremos limpiar este país de la influencia argentina», lo invitó el líder del grupo. Tiago no lo dudó y se unió. Al rodearse de pibes con sus mismos ideales, su activismo se volvió mucho más fervoroso. Gracias a la movida del grupo, la influencia de Tiago en redes explotó. Sus seguidores pasaron a ser 20.000, luego 30.000, y sus posts eran compartidos por muchísimos jóvenes. Con hashtags como Boicot Argentina, Solo Brasil, Cero Celeste y Blanco, Tiago documentaba día a día cómo iba eliminando cualquier rastro argentino de su rutina. Cada posteo recibía cientos de likes y comentarios de apoyo. Esa sensación de validación y la euforia de sentir que estaba impartiendo justicia lo llenaban de orgullo. Estaba convencidísimo de que iba por el camino correcto. Pero un incidente puntual haría que su vida se descarrilara por completo. El punto de quiebre llegó una noche de fin de semana. Tiago acababa de subir un post a sus redes y miraba su habitación con cara de satisfacción. De repente, algo le llamó la atención. Sobre su escritorio estaba su costoso y elegante maletín de cuero. Al revisarlo sin pensarlo mucho, vio una pequeña etiqueta grabada en el interior, Industria Argentina. Tiago palideció. Alterado, empezó a revisar una por una las cosas de su cuarto. ¿Y qué descubrió? Que sus botas de cuero favoritas, su equipo matero premium,
las botellas de vino que guardaba para ocasiones especiales, los potes de dulce de leche en su heladera. Todo venía de Argentina. ¿Cómo no me di cuenta? Hay un montón de cosas. Al seguir escarbando, la cosa se puso peor. Los discos de vinilo de rock nacional, las listas de tango que escuchaba para estudiar, y hasta los cómics de Mafalda y El Eternauta que descansaban en su estante eran, evidentemente, obras argentinas. En el ropero, su camiseta retro de Boca Juniors lo miraba de frente. Su habitación estaba literalmente inundada de productos y cultura argentina. ¡Qué boludo! Estuve viviendo rodeado de cosas argentinas todo este tiempo. Una mezcla de bronca y asco hacia sí mismo lo invadió. Él, que se la pasaba militando el boicot, era el que más consumía sus productos. Tiago no pudo soportar esa contradicción. A la basura. Tiro todo a la mierda. Esa misma noche empezó la locura de Tiago. Primero, armó una lista. Revisó cada objeto de su pieza, buscando la marca, el origen, y si tenía la más mínima relación con Argentina, lo metía sin piedad en la lista negra. Estuvo hasta la madrugada. Al día siguiente, compró un montón de bolsas de consorcio y empezó a meter todo adentro. El maletín carísimo, las botas de cuero que todavía estaban nuevas, su termo importado de primera calidad, las camisetas, los cómics. Todo al tacho. Así está mejor. Esto es un boicot de verdad, se repetía a sí mismo mientras transpiraba. Tardó un día entero en vaciar la pieza. Lo único que le quedó fue la cama, un escritorio chico y un estante nacional viejísimo. El lugar parecía un cuarto abandonado a punto de ser desalojado. Perfecto. Tiago miró la habitación con orgullo, sacó una foto y la subió a las redes. Hoy eliminé por completo todo producto argentino de mi vida. Así es como vive un verdadero patriota. Sumate. Vida cero Argentina. La publicación se viralizó al instante, llenándose de aplausos. «Sos un grande, mis respetos, hermano, ojalá tuviera tu voluntad», le escribían. Tiago flotaba en las nubes. Sentía que era un líder marcando la historia. Pero la realidad no tardó en mostrarle los dientes. Lo primero fue la incomodidad del día a día. Sin sus abrigos de cuero, se cagaba de frío en las noches de invierno. Al tirar su termo y equipo matero de alta calidad, compró uno de plástico baratísimo en el supermercado chino del barrio. «Es un sacrificio menor, me la banco», se decía. Pero el verdadero quilombo saltó un par de semanas después. Estaba en un bar tipo churrascaría con sus compañeros de la facultad. La mesa estaba llena de comida y bebidas. En el medio, destacaba una botella de un famoso vino Malbec de Mendoza y unas cervezas Quilmes. Joao, uno de sus mejores amigos, agarró la botella de vino y se sirvió una copa. Tiago pegó un grito. «Pará, che. ¿Vas a tomar eso?» El grito congeló la mesa. Joao lo miró, desconcertado. ¿Qué problema hay? Es vino argentino. ¿Acaso no sabés lo que estás por tomar? La cara de loco de Tiago dejó a todos mudos. Joao, ya medio fastidiado, le contestó, «¿Y qué me importa, boludo? Lo tomo porque es riquísimo». «¿Para qué armás tanto quilombo?» «¿Qué armo quilombo?» Vos te escuchás. Comprar productos argentinos es darle plata a la economía de ellos, a nuestros rivales. Tiago, cortala. Es solo una copa de vino, ¿por qué te pones tan pesado? Solo una copa. ¿No tenés ni una gota de patriotismo, pibe? Tiago levantó tanto la voz que la gente de las otras mesas empezó a mirar. Joao no se achicó. El patriotismo del que hablas es una imposición tuya, hermano. Yo tomo lo que se me canta, y a vos no te tiene que importar. ¿Cómo que no? Somos brasileños. Si sos brasileño tenés que rechazar todo lo de ellos. Ya está, con vos no se puede hablar. Joao se levantó, agarró su campera y se fue del bar. El ambiente quedó cortado a cuchillo. De a poco, los demás amigos también se fueron levantando. «Te fuiste al pasto,
Tiago, le dijo uno. Baja un cambio, estás re intenso, le tiró otro. Pero a Tiago le entraba por un oído y le salía por el otro. Él creía ciegamente que tenía razón. Sin embargo, a partir de ese día, sus amigos empezaron a abrirse. Ya no lo invitaban a las previas y cada vez pasaba más tiempo solo en la facultad. Y entonces, le cayó la verdadera desgracia. Se acercaba la época de finales. Tiago tenía que entregar un trabajo práctico de economía importantísimo. Como había tirado su termo argentino de acero inoxidable que mantenía el agua perfecta por horas, estaba usando la imitación de plástico barata que había comprado para mantenerse despierto tomando café. Con esto alcanza. Es más barato y seguro hace lo mismo, había pensado. Le quedaban 3 días para entregar el ensayo. Pasó la noche en vela procesando datos y escribiendo en su notebook. A la segunda noche, el trabajo estaba casi al 80%. Ya casi lo termino, pensó. En ese preciso instante, ocurrió la tragedia. El termo barato, que estaba apoyado al lado de la computadora, no soportó el calor del agua hirviendo. El plástico base se rajó de golpe, derramando 1 litro de agua hirviendo directamente sobre el teclado de la notebook. La pantalla hizo un chispazo y se apagó. No, 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 la puta madre, gritó Tiago. Apretó las teclas, pero nada. Le dio el botón de encendido 100 veces y la pantalla seguía negra. Es una joda. No me puede pasar esto. Desesperado, la desenchufó, la sacudió, pero la máquina estaba muerta. Arrancá, por favor te lo pido. Estuvo hasta las 2 de la mañana intentando revivirla. A la mañana siguiente, salió corriendo al servicio técnico. El pibe del local la revisó y movió la cabeza. Che, la placa madre está recontra quemada por el agua. Esto no tiene arreglo rápido. Pero si la computadora es nueva. No podés sacarle el disco duro. Tengo un trabajo para mañana. Imposible, hermano. El disco sólido está soldado a la placa y se frió todo con el cortocircuito. Recuperar esos datos lleva semanas en un laboratorio especial. Tiago se agarró la cabeza. 2 días de laburo tirados a la basura y le quedaba solo un día para entregar. ¿Qué iba a hacer? Pensó en pedirle una compú a sus amigos, pero por cómo los había tratado, ni le contestaban los mensajes. Las computadoras de la biblioteca estaban todas reservadas. Finalmente, el plazo pasó y Tiago no pudo entregar el ensayo. Fue a la oficina del profesor a suplicar, pero la respuesta fue lapidaria: Tiago, que se te haya roto la computadora por un accidente con un termo es un problema tuyo. Todos tus compañeros entregaron en fecha. Lamentablemente, recursas la materia. Pero profe. Además, tu actitud en clase viene siendo bastante problemática. El otro día, cuando analizábamos el modelo agroexportador y el marketing deportivo de Argentina como caso de éxito, interrumpiste la clase diciendo que no valía la pena estudiar las políticas de ese país de soberbios. Tiago tragó saliva. Era verdad. Como estudiante de economía, no podés dejar que tus fanatismos personales nublen tu visión académica. Entendé que eso también influyó en tu nota. Tiago no tuvo cara para contestar. Y eso fue solo el principio. En otras materias le pasó lo mismo. En la clase de Relaciones Internacionales, cuando debatían sobre la integración del Mercosur, interrumpió el profesor diciendo que no había que escuchar a los argentinos. En Estrategia de Negocios, se quejó a los gritos de por qué usaban a las startups argentinas de tecnología, los famosos unicornios, como caso de estudio. Todo eso le fue sumando puntos en contra con los profesores. Cuando entregaron los boletines, Tiago se quería matar. Había desaprobado casi todo. Miraba la libreta con un nudo en la garganta. Estaba llena de insuficientes. A los pocos días, lo llamaron de Bedelía para darle la peor noticia. Mirá, Tiago, con esta cantidad de materias reprobadas, no cumplís los requisitos. Vas a tener que recursar el año entero. Recursar. La palabra le cayó como un yunque.
Sus compañeros pasaban de año lo más bien y ya estaban buscando pasantías. Veía en Instagram cómo festejaban sus primeros laburos en corporaciones o bancos. Joao había entrado a una multinacional regrosa. Él era el único que se había quedado atrás. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí?, se lamentaba solo en su habitación desolada, sintiendo el peso de la soledad. Para colmo, recibió un mensaje del grupo de activistas. Pero no eran buenas noticias. Che, Tiago, yo también me quedé libre en la facultad, le puso uno. A mí me echaron del laburo, le contó otro. Había armado un escándalo en el restaurante donde trabajaba por negarse a servir ojo de bife argentino. Otro de los pibes le contó, devastado, que había cortado con la novia porque la familia de ella quería irse de vacaciones a Bariloche y él les armó un quilombo terrible. La verdad, hermano, estoy agotado, se leía en el mensaje de voz de uno de los pibes. Me la paso luchando por esto y mi vida es un desastre. Tiago sentía lo mismo. Se suponía que estaba haciendo lo correcto, ¿por qué dolía tanto? Unos días después, Tiago estaba en la biblioteca, mirando a la nada. Veía a los pibes estudiando, riéndose, viviendo una vida universitaria normal. De reojo, vio que el pibe de la mesa de al lado estaba tomando unos mates con un termo forrado en cuero que decía, claramente, Buenos Aires. El pibe tipeaba feliz de la vida, disfrutando su infusión. Al prestar más atención, se dio cuenta de que muchísimos estudiantes usaban cosas del país vecino sin el menor problema, o escuchaban música de allá. ¿En serio los que evitamos estas cosas somos la minoría?, se preguntó. Con el año perdido, Tiago dejó de publicar en sus redes. Se la pasaba deambulando por la ciudad de San Pablo. Un día, pasando por una calle llena de negocios de artículos de cuero y tiendas gourmet, vio las vidrieras llenas de vinos y productos argentinos de primera calidad. Entró a una tienda y vio a una pareja probándose unas camperas de cuero. ¡Ay, me encanta! ¿Es cuero argentino? No. La calidad es una locura, decía la chica. Sí, es un poco salado el precio, pero es una inversión para toda la vida, respondía el chico, pagando con una sonrisa. Otro día, en un café, escuchó a dos universitarios, el mes que viene me voy de vacaciones a Argentina. ¡Qué bárbaro, che! ¿A dónde vas? Unos días a Buenos Aires a comer asado y ver buen teatro, y después me voy para las cataratas del Iguazú. Hace 1000 años que quiero ir. Lo decían con tanta naturalidad, sin filtros. Tiago tenía la cabeza a 1000. En su burbuja de redes sociales, parecía que todo el mundo odiaba a Argentina. Pero en el mundo real, la gente disfrutaba de su cultura, compraba sus cosas de calidad y viajaba allá para pasarla bien. Esa tarde, entró a una librería grande. En la sección de literatura latinoamericana y cómics, había estantes repletos de obras de Borges, Cortázar, y tomos enteros de Mafalda. Los pibes los agarraban y se iban a la caja como si nada. Por fin salió esta edición. Es buenísima, comentaban. Nadie sentía culpa. ¿Acaso todo lo que yo creía era una mentira?, dudó Tiago. Esa noche, volvió a entrar a su cuenta y se puso a stalkear a sus propios seguidores, los más radicales. Se llevó una sorpresa gigante. Uno de los que usaba el hashtag del boicot había subido fotos esquiando. Al mirar la ubicación, Cerro Catedral, Bariloche. Y decía, el mejor viaje de mi vida. Otro había subido una foto comiendo un asado tremendo, y aunque no etiquetó el lugar, por la botella de vino se notaba a kilómetros que era de Mendoza. Otro hablaba maravillas del último show de una banda de rock argentina que había tocado en Brasil. Son unos hipócritas. Todos los consumen. De la boca para afuera gritaban boicot, pero a puertas cerradas, disfrutaban de lo mejor de Argentina. Y él era el único gil que se lo había tomado en serio, pagando un precio altísimo. Miró su pieza vacía. Un año entero tirado a la basura. Amigos perdidos. ¿Qué carajo estuve haciendo? Un arrepentimiento profundo le estrujó el pecho. A los pocos días, juntó coraje y le mandó un mensaje a Joao. Para su sorpresa,
su amigo aceptó juntarse a tomar un café. Se sentaron frente a frente. Había una tensión rara, hasta que Tiago rompió el hielo. Fui un boludo, Joao. Te pido perdón por lo de la otra vez. Ya está, pibe. Agua pasada. Tenías razón. Estaba totalmente equivocado. Joao lo miró sorprendido. Me enteré de que te quedaste de año. Qué bajón, che. Sí. Y fue todo culpa mía. Tiago le confesó todo. Haber tirado sus cosas, la compurrota por culpa del termo de mala calidad, las peleas, la obsesión. Joao lo escuchó en silencio, le dio un sorbo al café y habló pausado. Mirá, Tiago. Yo no te juzgo por tu bronca por la historia, las rivalidades o el fútbol. Es folclore, es complejo, te entiendo. Pero una cosa es la pica en la cancha, y otra es vendarte los ojos ante las cosas buenas que hacen. Tenemos que ser lo suficientemente vivos como para reconocer la caridad. Venga de donde venga. Las palabras de Joao eran tranquilas, pero iban al hueso. Si los productos o la cultura argentina se valoran en el mundo, es por algo. Esa carne, ese cuero, esa cultura. Lo probás y te das cuenta. Reconocer eso no te hace un traidor. Pero entonces, ¿qué es el patriotismo?, preguntó Tiago. El patriotismo es potenciar lo bueno que tenemos nosotros, no vivir tirando mierda al vecino. Es más, el verdadero patriotismo es aprender de lo que ellos hacen bien para mejorar nuestro propio país. Esa frase le voló la cabeza a Tiago. Aparte, la mayoría de la gente hace eso, siguió Joao. Nadie lo dice en voz alta para no comerse bardeos, pero todos disfrutan de las cosas buenas. Entienden que el pasado es el pasado y la competencia es sana, pero en el presente se vive de otra forma. Tenés razón. En el fondo yo lo sabía, admitió Tiago. Sabía lo ridículo e ineficiente que era su boicot extremo, pero su orgullo no le dejaba ver la realidad. Todavía estás a tiempo, sos un pibe inteligente. Vas a recuperar este año, lo animó Joao. Tiago, por primera vez en meses, sintió alivio. A partir de ese día, la cabeza de Tiago hizo un clic. Empezó a elegir los productos no por la banderita, sino por su calidad y valor. Y sí, muchas de esas cosas terminaron siendo argentinas, y lo aceptó con gusto. Finalmente entendió que el talento y la cultura no tienen fronteras. Argentina tiene verdaderamente una cultura y productos de los que enorgullecerse ante el mundo. La calidad incomparable de su carne de exportación, la artesanía en cuero de primera línea, su rica tradición vitivinícola y su gigantesco aporte a la música y la literatura. Todo esto es fruto de una pasión inquebrantable, una cultura cálida que valora los momentos compartidos, y un amor profundo y sincero por el deporte y el arte. Esa forma de vivir la vida con tanta intensidad, sin guardarse nada, y el orgullo que sienten por sus raíces, es lo que genera productos y expresiones culturales de clase mundial. Obviamente, todo país tiene sus cosas, Brasil tiene fortalezas gigantescas y empresas líderes globales. Pero lo fundamental es reconocer las virtudes del otro y aprender mutuamente. Tiago se juró nunca olvidar el año que perdió. Fue el altísimo precio que pagó por culpa de sus prejuicios y su terquedad. Pero también fue la lección más grande de su vida. El verdadero amor por tu país no es aplaudir ciegamente lo tuyo y odiar lo de los demás. Es abrazar tus raíces, y al mismo tiempo, tener la humildad de aprender de las virtudes del vecino para seguir creciendo. En este mundo globalizado, donde las fronteras son cada vez más finas, entender y valorar la cultura y el esfuerzo del otro es lo que realmente nos hace avanzar. Como sudamericanos, vivir en una región con tanta pasión, recursos y talento es un privilegio enorme. Y deberíamos enfocar nuestra energía en construir y mejorar juntos, en lugar de destruir. Gracias por leer hasta el final. Si esta historia te pareció interesante, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu me gusta.